Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Bello y esta es una exposición para la clase de Historia Económica Mundial 1. El tema que me tocó desarrollar es del descubrimiento de la agricultura al fin del Imperio Romano. ¿Saben? El nacimiento de la civilización, tal y como la conocemos, no sería posible de no ser por el magnífico hecho en la historia del descubrimiento de la agricultura. Hoy en día, la mayoría de nosotros damos por sentado el hecho de que vamos a tener una comida en nuestra mesa, si queremos carne o no, y nos obligan incluso a comer más verduras porque ya no consumimos lo suficiente, ¿saben? Pero esto no siempre fue así. La humanidad, entendiendo también por esto a todos aquellos que se quedaron en el camino, a todos aquellos miembros del género Homo, fue en un principio una especie nómada, cazadora y recolectora. Su supervivencia dependía directamente del conseguir su alimento y, claro, también de todos esos pequeños detalles como no congelarse durante la noche o tal vez no ser devorado. Ahora hablemos de revoluciones. Aunque bueno, no la clase de revoluciones sangrientas, sino viéndolo desde el punto de vista de que una revolución significa un cambio radical en un determinado evento. Hablemos de la revolución neolítica. Se denomina revolución neolítica a la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad que pasó de ser nómada a ser sedentaria. Y bueno, con esto se concreta una economía productora basada en la agricultura y la ganadería. El proceso de la revolución neolítica tuvo lugar hace más de 9000 años y como respuesta a la crisis climática que se produce en el, bueno, en el comienzo del Holoceno, tras la última glaciación. este, Esto corresponde al periodo paleolítico, que bueno, significa piedra tallada, y hacemos la transición al neolítico, que significa piedra nueva, y bueno, de ahí su nombre. Hacia el 8500 a.C., la primera región donde se encuentran pruebas de una transición de sociedades cazadoras-recolectoras a otras de productores fue en el creciente fértil que va desde el valle del río Nilo hasta Mesopotamia y también pasando por la franja costera del Levante mediterráneo y la zona montañosa del sureste de lo que hoy es Turquía. Ocho cultivos fueron los fundadores botánicos de la agricultura. Primero el farro y el trigo escanda y ya luego la cebada, los guisantes, las lentejas, las habas, los garbanzos y el lino. Si se preguntan qué es el farro, es como una especie de trigo un poco más primitivo. Ahora, aclaremos algo. Debemos recordar que la historia no es sencilla y es un manojo de posibilidades.
Así que cuando ocurría un evento, no necesariamente era así en todos lados y al mismo tiempo. Por ejemplo, en algunas regiones en el mundo, como por ejemplo Asia, la agricultura se descubre como 1000 años después de que se descubriera primero en la zona del Levante Mediterráneo. En algunas regiones de América hasta 6000 años después incluso que la primera aparición. Y bueno, también como podemos ver hay varias fechas como el 3500 a.C. y bueno, esto crea un rezago a nivel tecnológico. Pero bueno, continuemos. Los cambios resultantes ligados a la revolución neolítica significan un enorme salto en el desarrollo de la humanidad. Y aunque también esto trajo su parte negativa, ya que al parecer con el desarrollo de la agricultura, los seres humanos, al generar este sedentarismo, empezamos a desarrollar enfermedades crónicas. En ello destaca, por ejemplo, la disminución de la estatura. Antes podríamos haber llegado a ser un poco más altos. La disminución de la esperanza de vida, el aumento de enfermedades infecciosas, ya que al concentrarnos, ese es el paraíso para las bacterias, porque encuentra a muchos de nosotros a quien infectar. La elevación de la mortalidad infantil, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, múltiples deficiencias nutricionales, incluyendo anemias ferropénicas, trastornos minerales que pueden afectar a los huesos o a los dientes, y con ello también aumentan las caries. Y bueno, también muchas deficiencias de minerales y vitaminas, ya que nos concentramos en un solo tipo de alimento, que eran los cereales, que básicamente están compuestos en su mayoría por carbohidratos. Todos esos problemas parecen ser justificados a través de la seguridad alimentaria generada para la mayoría y la supervivencia. Es así entonces que la humanidad comenzó a crecer con mayor rapidez al comenzar a cosechar alimentos que podían conservarse durante bastante tiempo. La necesidad de conservar alimentos a su vez generó el desarrollo de nuevas técnicas y artesanías como la cerámica, la cestería, entre otras. La intensificación de la agricultura permitió por primera vez la existencia de excedentes, lo cual permitió la existencia de asentamientos permanentes, la explosión demográfica, la especialización laboral y también la estratificación laboral. La diversidad de papeles sociales y la división del trabajo llevó a su vez a la aparición de la servidumbre, las guerras, la existencia de clases sociales y en el aumento a su vez del número de personas que formaban una comunidad llevó a la necesidad de coordinar todo esto, coordinar ya saben la acción social. Entonces, hablamos obviamente como de la aparición de unos protogobiernos. En último término, llevó esto a la aparición de las primeras ciudades-estado y de una clase administrativa, la cual más adelante nos permitiría el desarrollo de la escritura y otros desarrollos culturales complejos. Y bueno, de todo esto podemos decir que si bien la civilización primitiva no sabía más que sobrevivir, cuando la civilización pasa a ser agrícola pastoril, se revela su gusto por las diferentes novedades.
Ahora, la economía del mundo antiguo no era capitalista, era más bien esclavista. Eh, y bueno, esto en su última fase. La economía del mundo antiguo ya para ese entonces estaba monetarizada y bueno, también hay que decir que el trueque fue desapareciendo paulatinamente. Ahora, el sistema de clases sociales inmutables, sin ninguna movilidad social clara, este, y basado en unidades tradicionales como clanes, familiares, castas u órdenes sociales, fueron la orden del día en el momento. Fue como lo que se empezó a formar. Este, También el sistema agrario que tenían tenía un bajo o nulo crecimiento económico porque no había inversión o ahorro, ¿saben? Esto conllevaba que el crecimiento total, el rendimiento total de la economía apenas cambiara de un año a otro. Y como la inmensa mayoría de la población trabajaba en lo agrícola, la producción total de la economía era principalmente el rendimiento agrícola total, el cual a su vez estaba limitado por el tamaño fijo de la tierra. Había una dimensión reducida de mercado, que estaba limitada a la comercialización de excedentes y de productos de primera necesidad. Es decir, el tamaño del pastel era fijo, porque el mundo era un juego de suma cero. No había más que una, un solo producto del que agarráramos todos. En un mundo así de estancado, la única forma de mejorar era que alguien empeorara cuando uno tomaba una porción mayor a otro. Y bueno, a ese otro le correspondía una porción más pequeña. Y si se quería más comida, saquear o robar eran buenas estrategias. Y bueno, como la pérdida del vecino era una ganancia, esto creaba que las sociedades se invadieran constantemente. Tan solo hay que ver los primeros años de la agricultura. Al parecer, gracias a registros antropológicos, podemos saber que fue de verdad sangriento. Ahora, para, para lo que gran parte de la humanidad de todo esto encontró una solución fue empezando a agruparse, a unir sus almacenes y protegerlos, este, proteger sus excedentes. Las comunidades empezaron a vivir en espacios más reducidos, construyeron las primeras estructuras defensivas, creciendo así la necesidad de organización. Y bueno, cuanto más organizados, más eficaces y más deprisa el crecimiento de las poblaciones. Las comunidades eventualmente se volvieron pueblos, los pueblos se volvieron ciudades, las ciudades reinos y los reinos imperios. El progreso se volvería exponencial, al menos internamente. Y bueno, a su vez también conlleva una parte negativa. Pasamos de un sistema más equitativo a uno con el que la desigualdad pareciera ser la norma. De un comunitarismo pasamos a un sistema esclavista, preparando todo para un terreno que preparara lo feudal. Ahora, entre las civilizaciones que más destacan están las de Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, India, China, los helenos, que son los griegos, y los romanos. En el Nuevo Mundo tenemos a civilizaciones mesoamericanas como los olmecas, así que dominaron casi todo este periodo el antes de Cristo, y ya al final casi empezamos a ver
culturas como los mixtecas o los zapotecas empezaron a hacer su aparición. Y también las culturas andinas, como los chavín, a principios de la aparición de la agricultura, y al final del periodo que vamos a tratar surgen los Nazca, aquellos de las famosas líneas en el desierto. Ahora bien, situémonos en el año 8350 a.C., donde vemos civilizaciones como los cananeos empezando a formar al noroeste del Mar Muerto el asentamiento neolítico que sería más adelante la ciudad de Jericó. En el periodo del 8350 a 7370, también llamado periodo sultaniense, se pueden ubicar la construcción de un asentamiento de unos 40.000 metros cuadrados rodeados por un muro de piedra y una torre en el centro de ese muro. En su interior había casas redondas de barro o de adobe, y bueno, para ese entonces se tienen registros que ya habían cereales domesticados como el farro, la cebada y algunas legumbres, más las evidencias de caza de animales salvajes. También en la tradición judeocristiana, la ciudad es conocida como el lugar donde los israelitas entraron a la tierra prometida, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. En el milenio octavo antes de Cristo, se mueve el sitio que nos llama la atención del levante mediterráneo a la región mesopotámica. Después del 7845 a.C., entre en el río Éufrates y el Tigris, hasta la región que hoy es Egipto, termina la cultura natufiense, y bueno, se establecen muchas otras comunidades en toda esta área, así como también en el levante mediterráneo, la región que abarca Israel, la franja, ahorita, ¿cómo se llama? Esta región de... se me fue su nombre, pero es una región conflictiva hoy en día. Ahora también podemos ver que en Sudamérica se empiezan a cultivar las papas y los frijoles. En China se empieza a cultivar el arroz. Se sumergen los puentes terrestres que unían a Asia y a América a través del estrecho de Bering, porque bueno, pues termina la última glaciación. Y bueno, al menos de lo más importante, eso fue como lo mejor. Por cierto, también en México se empieza a producir una incipiente agricultura. La población mundial también llega a los 5 millones de habitantes. En Mesopotamia se inventa la rueda, el arado y el trillo, y se inician los trabajos de irrigación. También se construyen templos en esa época. Y en el valle del río Nilo podemos ver cómo se agrupan algunos nómadas en tribus que posteriormente forman aldeas y asentamientos agrícolas. Esto más adelante va a formar lo que es la sociedad del antiguo Egipto. Ahora, también en este milenio acaba la prosperidad de Châteauroux, que se escribe Cataluyuk, la ciudad más extensa de la época en lo que parece ser hoy Turquía.
Podemos observar un buen caso de estudio para observar la economía antes de esta época. Al parecer, vivían de manera relativamente igualitaria, sin que tengamos constancia de que existieran clases sociales. No se han encontrado características diferenciadoras que permitan, por ejemplo, ubicar una jerarquía. Las investigaciones más recientes también revelan la poca diferenciación social basada en el género. Los hombres y las mujeres recibían un trato bastante igual y bueno, tenían un estatus social bastante igual, les digo. Este hecho no solo es particular de ellos, sino ha sido establecido como propio de las culturas paleolíticas y que en esta época ya empieza a estar sujeto a los cambios. Aparte, la elaboración de cerámica y la fabricación de utensilios de obsidiana eran una de las industrias florecientes, lo cual permitía mantener relaciones comerciales con puntos distantes de la península anatólica. Ellos obtenían a cambio conchas del Mediterráneo y sílex de Siria. El sílex es una piedra muy dura que cuando se rompe tiende a formar unos bordes bastante cortantes. La lista de productos que manufacturan estos artesanos incluiría puntas de flecha, lanzas, puñales de obsidiana y de sílex, masas de piedra, figurillas en piedra y arcilla cocida, prendas textiles, cuencos y otros recipientes de madera y cerámica, además de joyería hecha con perlas y cobre. Ahora, volviendo a nuestra línea del tiempo y remontándonos hacia el milenio 5 a.C., en Centroamérica y México se desarrolla el cultivo del maíz a través de un ancestro de esta misma planta. En Bretaña, lo que hoy es Francia, Gran Bretaña e Irlanda, comienzan las culturas que más adelante construirían Stonehenge. Y bueno, durarían hasta el año 2000 a.C. En el 4350, en Egipto comienza el periodo predinástico. Esto es antes de la unificación de Egipto. Luego, en las aldeas de Mesopotamia se empieza a formar las primeras sociedades bastante complejas con jerarquía de reyes y sacerdotes. También Irak es invadida y poblada por los sumerios, quienes eran pobladores de la baja región de Mesopotamia, y estos empiezan a constituir la ciudad de Ur. Y bueno, avanzando en el tiempo hacia el milenio cuarto antes de Cristo, tenemos que en Egipto y en Mesopotamia se empieza a escribir con escritura cuneiforme en tablillas hechas de arcilla o bien en papiro. Y con esto se termina la edad de los metales y comienza oficialmente la edad antigua. Con esto se inventa la escritura. También es en el 3761 a.C., probablemente un 7 de octubre, la fecha tradicional según algunos cálculos en las que se supone que Yahvé habría de haber creado el mundo. Luego también en lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos, indígenas locales empiezan a consumir palomitas de maíz.
En los Andes se establecen los primeros pueblos productores de cerámica. En el Antiguo Egipto sucede la primera unificación de los reinos del Bajo Egipto y del Alto Egipto, este, a través del poder de el rey Menes o Narmer también, así se le conoce. Así da comienzo el periodo arcaico de Egipto y bueno, se establece la capital en la legendaria Tinis. En China se desarrollan las primeras sociedades jerarquizadas en la cultura Longshan. Bueno, resumida esa época, avanzamos un poco hacia el tercer milenio antes de Cristo. A principios de este milenio en América se desarrolla la cerámica y los últimos mamuts de Siberia se extinguen. Alrededor del 2627 a.C., en el Perú se desarrolla la ciudad de Caral, la más antigua de América, que desde el 5000 a.C. aproximadamente habría empezado como una aldea y bueno, tuvo un alto grado de organización, pero al parecer desapareció alrededor del 2100 a.C. En Egipto se empieza a desarrollar la joyería en este periodo. Comienza también ahí en el mismo Antiguo Egipto el Imperio Medio y se establece la dinastía XI. También se termina de construir la Gran Pirámide de Giza, que fue también una curiosidad es que fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Ahora haré un énfasis en el Imperio egipcio porque es un interesante ejemplo de todas estas épocas y las que vienen más adelante. La economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. En las ribieras del Nilo los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de trigo, cebada y lino, y también los egipcios cultivaban más alimentos de los que necesitaban. Con esto intercambiaban muchos de sus productos por algunas materias primas que necesitaban. Ellos importaban del extranjero incienso, plata y madera fina de cedro. Gran parte de los egipcios negociaba a través de barcos por el Nilo y el Mediterráneo. Durante gran parte de su existencia, que fueron unos 3 milenios, el Antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. Ahora, las transacciones comerciales de los antiguos egipcios no se limitaban solo al intercambio de productos agrícolas o materias primas, también hay constancia de que hubo expediciones para nutrir los bienes ornamentales y joyas del tesoro real de los faraones, así como la venta de esclavos e incluso cargos administrativos o de servicio en los templos. En el Antiguo Egipto existía la figura de los Shutiu, que eran una especie de agentes comerciales que efectuaban actividades de compra-venta al servicio de las grandes instituciones, como eran los templos, los palacios y bueno. Egipto estaba dividido en varios sepats, que bueno, yo los conozco como nomos, en fines
esto con fines administrativos. Cada nomo estaba gobernada por un monarca, gobernador, que ostentaba la autoridad regional. El gobierno también impuso diversos impuestos y como no existían monedas, pues pagaban en especie con trabajo o mercancías. Los impuestos se pagaban según el trabajo o las rentas de cada uno. Los campesinos, por ejemplo, en productos agrícolas, los artesanos con parte de su producción y de forma similar los pescadores y cazadores, etc. El Estado requería de cada casa que hicieran como trabajos públicos, servicio público una vez al menos al año o algunas semanas al año, y bueno, algunas personas llegaban a contratar para satisfacer esta obligación. Ahora, retomando nuestra línea, vamos al segundo milenio antes de Cristo. Vemos que del 2 bueno, vamos a ver el milenio 1 antes de Cristo, ya que ya me estoy pasando un poco del tiempo que estableció el profesor. Y bueno, aparte en este periodo se dan muchos de los eventos más interesantes de la historia. En el milenio 1 antes de Cristo podemos ver el ascenso y la decadencia del reino de Israel. Ocurren en los reinados de David y Salomón. Vemos como una civilización más organizada de helenos. Los helenos son los griegos, que dato curioso, pues los conocemos así porque los romanos los conocen así. Y todo comenzó porque por una tribu de Beocia que emigró a Italia en el siglo VIII antes de Cristo, y bueno, ellos se llamaban graicos, de ahí que surgiera como esta equivalencia de griegos. Pero bueno, básicamente los romanos los conocían a los helenos como miembros de Grecia, entonces pero eran helenos. Ahora, el 21 de abril del 753 a.C. en Italia se funda Roma. También ocurren en este milenio los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Bueno, en el 550 a.C., Ciro el Grande establece el primer imperio persa en lo que hoy es Irán, pero que alcanzó Irak, parte de Egipto y parte de los Balcanes. También en ese mismo año en la India surge el budismo. En el 508 a.C. se establece la democracia en Atenas, y del 336 al 323 a.C. ocurre la vida activa y las conquistas del Alejandro Magno. Él pasa de conquistar desde Egipto hasta Persia y gran parte de Asia Central. De verdad fue una locura. Incluso en Egipto funda una ciudad con su nombre, que sería conocida como Alejandría. Lamentablemente, como el 10 o el 13 de junio del 323 a.C., fallece muy joven Alejandro Magno e inicia con esto el periodo helenístico. Establecen los griegos su hegemonía en Occidente. En el 30 a.C. se suicida
Cleopatra, y bueno, con ello termina el milenario reino de Egipto, porque bueno, después pasa a ser una provincia romana. Cerca del 7 a.C. y el 4 a.C., según algunos cálculos modernos, se dice que nació Jesús de Nazaret, el hombre sobre el cual está basada la religión más grande actualmente y que jugó y aún juega un papel importante en la vida de muchas personas. Y bueno, aquí podemos decir que resumimos los sucesos más relevantes del periodo post-neolítico, que va pues terminando en el establecimiento de los romanos, que fue la cultura más influyente sobre Occidente. Pero ahora vamos a profundizar sobre ellos. La antigua Roma o Roma antigua es tanto la ciudad de Roma como el estado que se fundó en la antigüedad. Surgió de una agrupación de los pueblos del centro de Italia en el siglo VIII a.C. Dominó el Mediterráneo, la Europa occidental y bueno, también parte de la Europa oriental, desde como el siglo I hasta el siglo V, mediante la conquista militar y la asimilación de sus élites locales. Su historia no ha sido de crecimiento continuo, como muchos creerían. Su progreso, que ha sido a ritmos muy diferentes, ha sido seguido por el estancamiento y, bueno, algunas veces por el retroceso. La fundación del imperio por Augusto marcó el inicio de un periodo en el que la conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en aquel tiempo. A partir del siglo III, el mundo romano sufrió grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el imperio necesitaba crear una nueva estructura burocrática y social. Y bueno, la naciente, vamos a ver la sociedad romana desde sus inicios. La naciente ciudad-estado, que era pues Roma, necesitaba ser gobernada por un rey, que tenía que ser elegido por un consejo de ancianos, que era el Senatus, y bueno, estaba constituida por 3 pueblos, que eran los latinos, los sabinos y los etruscos. Pero al final de cuentas no funcionó esto. Aunque bueno, bajo los primeros 4 reyes, la economía romana fue agrícola, basada en el cultivo de las tierras y el pastoreo. A partir de la dinastía Tarquinia, de origen etrusco, se transforma en comercial y expansiva su economía. Ahora, la República Romana fue establecida en el año 509 a.C. y fue cuando el último rey fue desterrado y bueno, un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Los romanos sometieron, absorbieron, federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica. En la última mitad del siglo III a.C., Roma se enfrentó con Cartago en las 2 primeras guerras púnicas y así conquistó Cilicia e Iberia. Y después de derrotar derrotar a Macedonia y al imperio Seleucida en el siglo II a.C., el naciente estado logra una enorme expansión tanto política como económica, extendiéndose por todo el Mediterráneo. La expansión trae consigo cambios para la sociedad romana. La inadecuada organización política, tarde o temprano, pues hace eco en algunos que saben que necesitan empezar a cambiar esa ultraconservadora élite senatorial y bueno, empieza a haber un enfrentamiento entre las diversas facciones
y bueno, empieza a surgir una crisis que lleva a diversas revueltas, revoluciones y guerras civiles. El vencedor, al final de todas las guerras civiles, César Augusto, aboliría de facto toda la república y va a consolidar un gobierno unipersonal y centralizado de todo el territorio que será conocido como el Imperio Romano. A partir de este momento, la estabilidad política del imperio quedará ligada al carácter de los emperadores y todos estos van a suceder a Augusto. Se van a alternar periodos de paz y de prosperidad con épocas de crisis. Ahora, como por el año 284 al 305, Diocleciano emprenderá una gran reorganización del imperio. Este va a instituir la tetrarquía y bueno, esta es como una solución de emergencia ante los recientes problemas que empiezan a surgir en el imperio. Pero obvio esto no funciona y bueno, después el emperador Teodosio I el Grande dividirá el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, dando como resultado la división del Imperio Romano en Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con su capital primero en Roma y después en Rávena. El Imperio Romano de Oriente fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió como unos 1000 años más. Las invasiones bárbaras lamentablemente hicieron que unos años después el Imperio de Occidente empezara a caer y con esto diera paso a la Edad Media. El último emperador del Imperio Romano de Occidente fue Rómulo Augustulo y bueno, él será depuesto en el año 476 por Odoacro, un érulo. Los érulos eran una tribu germánica y bueno, les digo, ahí es donde empieza ya la Edad Media y termina oficialmente la Edad Antigua. Con todo esto podemos ver que de verdad fue un caos, pero la verdad es que es bastante interesante todo esto. Y lamentablemente no pude profundizar más, pero espero que esto les dé un panorama general de lo que pasó en toda esa época. Y ahora me despido, muchas gracias por su atención y espero que tengan un buen día y bueno, hasta pronto.